Muy buena vida a todas las personas que están suscritas en este canal, El Ser Trans. Sean bienvenidos y bienvenidos a una nueva charla. En esta ocasión vamos a hablar de otro concepto. Tenía un poquito olvidadito el canal, no había tenido yo oportunidad de subirles información. Voy a estar subiendo información paulatinamente, conforme me sea posible, para poderles estipular y dejar en claro muchas palabras, conceptos a un nivel psicológico, cómo nos afectan, cómo nos benefician, qué concepto tenemos de estas palabras, qué bien nos hacen, qué daño nos hacen, cómo lo tomamos, etcétera. Entonces ya hablamos de la personalidad, cómo se forma la personalidad, ya platicamos un poquito también del camino que tiene una persona transexual o transgénero. Entonces, batallamos en el camino porque la tenemos un poquito más difícil que los demás por el hecho de emprender una transexualización o una, o de transformarnos ya de una manera total. Bueno, que eso es a lo que le llaman transexualidad, a las personas que no se han retirado su genital original, se les llama transgéneros. Pero bueno, a mí no me gusta ahondar mucho en estos temas porque se me hace un poco revuelto, entonces a veces ni yo misma he integrado estos conceptos en mí. Entonces, es difícil a veces hacerle entender a la gente cuando nos pregunta, ¿y tú qué eres? Entonces dice uno, bueno, pues para empezar soy humano, ¿verdad? Entonces tócame, soy día de veras, no estás soñando. Entonces, es difícil a veces, si les dices, soy transexual, y entonces ellas dicen, ay, ¿y qué es ser transexual? Entonces, otras personas, si por ejemplo dices, es que soy transgénero, luego se les hace un poco más raro porque es más común escuchar la palabra transexual que escuchar la palabra transgénero. Entonces, para que nos quede clarito, ya dijimos, transexual es una persona que ya retiró sus genitales y los cambió por otros, o sea, cambió de sexo. Transgénero es una persona que está en la transición de un género a otro, pero conserva sus genitales originales. Entonces, al menos así es como queda entendido. Les vuelvo a repetir, incluso a mí se me hace un poco revuelto esto, entonces andarle explicando también a toda la gente si eres transexual, si eres transgénero, que sí, o sea, a veces les tiene que explicar uno hasta su rol íntimo, o sea, de que si soy pasiva o soy activa. Entiéndase por pasiva la persona que recibe en una relación sexual, entonces, y activa la persona que da en una relación sexual. Entonces, eso es pasivo y activo también. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta pequeña charla? Vamos a hablar de lo que es la normalidad y la anormalidad. Esto abordado psicológicamente. Yo soy estudiante de psicología, en la universidad, y estoy terminando ya mi carrera. Ya estoy a punto de emprender el último tetramestre. Y entonces vamos a hablar de estos conceptos que a mí, a través de toda la carrera, pues hubo cosas que me hicieron algo de ruido a un principio. Ya después entendí bien el concepto. Actualmente estoy tomando un diplomado en derechos humanos y en violencia de género. Y entonces esto me lleva a muchas incógnitas y a muchas cosas, porque dentro de nuestra sociedad no están como bien estipulados los conceptos, desde el transexual, transgénero. Por eso al canal le pusimos el ser trans, sin meternos en especificaciones. Entonces, la gente ha utilizado todo el tiempo una palabra para dirigirse hacia nosotros y decir, es que no es normal. O un tiempo se nos dijo anormales, hasta fenómenos.
Entonces, así se nos juzgaba hace años. Afortunadamente ya no, pero sí para la gente. No dicen anormal porque anormal lo entienden como algo defectuoso, como algo chueco, como algo que no está bien hecho. Eso es algo anormal. Y algo normal es algo como aceptable, es algo como que está bien, es algo como que es correcto, cuando la palabra normalidad y anormalidad no tienen que ver otra cosa más que conseguir las reglas. O sea, la normalidad debería de llamarse más bien normatividad, es decir, yo decido seguir unas normas estipuladas por una sociedad, por una cultura, por una religión, por una familia, dependiendo del círculo social donde me encuentre o de ese entorno inmediato donde yo me encuentre. Entonces, si yo soy normal, o sea, estoy dentro de la normatividad, quiere decir que yo hago lo mismo que la mayoría. Eso es ser normal, o sea, estamos dentro de una normatividad, nada más. Entonces, en cuanto tú vives de acuerdo a estas normas y de acuerdo a estas reglas, entonces cabes dentro de las personas normales. Si tú, porque llevas una normatividad, ojo, normal no me estoy refiriendo a correcto, no me estoy refiriendo a aprobado, no me estoy refiriendo a que esté bien, no. Normal me refiero a que es normativo, o sea, esta persona sigue las normas. Eso es ser normal. Y ser anormal, anormal, en contra de lo normal, en contra de lo normativo, en contra de las normas, en contra de las reglas. Esto es decir, si yo no me encuentro bien con lo que dice la Iglesia Católica, por dar un ejemplo, entonces, si no me encuentro bien, pero la mayoría de la gente en mi familia, en mi sociedad, en mi cultura, en mi entorno inmediato son católicos y comparten una misma normatividad, es decir, una misma idea, una misma regla, una misma norma. Al seguir esa norma, entonces ellos son normales. Si yo contradigo la norma, entonces yo caigo dentro de la anormalidad. Es decir, que estoy en contra de esa norma o de esa regla. Pero no quiere decir con esto que yo sea rara, que yo sea como un extraterrestre, nada más por no ser normal, porque me toca ser la anormal. Anormal no es otra cosa más que no seguir la norma. Nada más que lo anormal, les vuelvo a repetir, está asociado como algo defectuoso, como algo chueco, como algo tergiversado. A eso es a lo que lo asociamos cognitivamente, cuando no tiene nada que ver con esto. Entonces quedamos, la anormalidad no es otra cosa más que no seguir una norma. Es decir, si la Iglesia Católica o la mayoría de los católicos piensan que existe un infierno, que hay un ser en ese infierno llamado demonio que me va a quemar eternamente por no seguir las reglas de la iglesia, es decir, las normas de la iglesia. O sea, por ejemplo, los 10 mandamientos. Yo no sigo esos 10 mandamientos, yo no creo en la existencia de un infierno o de un paraíso, entonces yo no estoy dentro de la norma. Entonces en esa religión me tocaría ser anormal.
pero en esa religión, porque no comparto la manera de pensar en cuanto a sus normas y en cuanto a sus reglas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la mayoría de las personas trans o en la mayoría de la gente en la comunidad, crecemos con un profundo sentimiento de culpa pensando que somos personas anormales, o sea, poco correctas. Yo con el tiempo y estudiando psicología, entonces entendí que ser anormal no era otra cosa más que no seguir las reglas y entonces me quité ese ruidito de la palabra anormal y ahora ya no me hace un ruido mental. Es decir, que yo ya no lo asocio con algo defectuoso, con algo que no debiera ser, con algo que está chueco, mal hecho. No, ya no lo asocio con eso. En cuanto me dicen, es que eres anormal, entonces digo yo, sí tienes razón. Yo no sigo las reglas ni las voy a seguir mientras no me parezcan. Entonces, ¿por qué? Porque yo no soy así, no vine configurada así, pero ya olvidémonos por un momento de la transexualidad, es decir, no vengo configurada así como ser humano, mi espíritu no es así, mi esencia no es así. En psicología se le llama nuestro yo interior o nuestro verdadero yo. Entonces, todas las personas estamos conformadas por estas tres entidades psíquicas que Freud les llamó el yo, que es como el espíritu, como nuestro verdadero ser, el ello, que es lo que la sociedad quiere ver o lo que le mostramos a la sociedad o la cara que mejor se nos acomoda para que nos acepten, y está el ello que perdón, el ello es la cara que mostramos y está el super yo. El super yo es el ego, o sea, como ese lado oscuro mío que nadie conoce y a nadie se lo voy a mostrar porque si lo supieran, entonces yo no sería deseable, no sería aceptada, me tocaría ser la normal, etcétera. Entonces, ese lado lo oculto y no se lo muestro a nadie. Sin embargo, para eso tengo al ello, que es la cara que muestro ante una sociedad o ante una normatividad, pero está el yo. Ese es el verdadero ser, esa es la verdadera esencia de la persona, nuestro pensamiento real. Entonces, hay personas, seres humanos, que tenemos un ser inquieto que no se conforma con lo que le dicen. Hay personas que sí lo logran hacer. Es decir, hay personas que no tienen problema en seguir una normatividad, que no tienen problema de entrar en la normalidad. Es decir, que no tienen problema en hacer lo mismo que hacen los demás, seguir las mismas reglas sociales, las mismas reglas religiosas, las mismas reglas culturales y no tienen problema y se adaptan. Entonces, esas son personas que tienden a la normalidad, aunque dentro de sí o dentro de ese super yo exista otro ser que es totalmente diferente a lo que yo estoy mostrando, pero mi ello, o sea, mi ser verdadero lo está permitiendo. Entonces, habemos personas que no toleramos eso, es decir, yo no tolero tener que mostrarme normal ante un grupo de personas que creen que lo normal es casarte y luego serle infiel al marido, en que golpear a un niño para educarlo es normal, en que, ¿qué más? Engañar a la mujer, por ejemplo, ya lo dije ahorita, porque yo eso de la vida de los heterosexuales como que no la entiendo mucho, no generalizo, pero sí estamos hablando de esa normalidad y necesito referirme así.
Entonces, para toda esa gente, por ejemplo, tener una enfermedad o padecer de enfermedades de origen sexual, por ejemplo, como leves, por decirlo así, como una sífilis, una gonorrea, a veces caen en una normalidad. O sea, la gente dice, ah, es normal, ¿por qué? Porque le dio a mi sobrino, a mi primo, a mi papá, a mi mamá, que te engañó el marido. Ah, es normal porque le pasó a mi mamá, a mi abuela, a mi bisabuela. Entonces han caído, vaya, en agarrar o tomar cosas o conceptos que no deberían de ser normales como normales, nada más porque a la mayoría lo hace o a la mayoría le pasa. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no encajo con esa normalidad? Yo no quiero vivir con esa normalidad. Entonces, para mi real ser, el casarse o el tener un compromiso es algo muy serio y no deseo engañar a la otra persona. Entonces, no quiero seguir esa normalidad de me casé, pero lo engaño porque es normal. No, no es normal. Si te estás echando un compromiso y te estás casando, entonces sigue esa regla porque se supone, sigue esa norma del matrimonio porque se supone que eres una persona normativa, normalizada. Entonces, para ti debería de ser normal llevar a cabo lo que firmaste o con lo que te comprometiste, que en este caso es el contrato del matrimonio. Juro amarte y respetarte todos los días de mi vida. Sin embargo, no lo hacen. Entonces, es decir, yo muestro una parte de mí que aparentemente está bien porque estoy dentro de lo que todos hacen, pero hago las cosas incorrectas y sigue estando bien. Pero si yo me encuentro desde la anormalidad, o sea que soy una persona que contradigo las reglas, que no me agradan como lo hacen, que no creo que sea que vivir así sea sano, que no creo en un Dios castigador, que no creo que tengamos que estar enfermos todos, que no creo que tengamos que vivir molestos con toda la gente, que no creo que la mujer sea menos que el hombre o que el hombre menos que la mujer. Entonces, cuando no seguimos todas esas normas que llevan, aunque no sean tan normales, caemos dentro de esa anormalidad. Perdónenme. Y a veces no se nos comprende, no se nos entiende, porque entonces dice uno, prefiero no creer en Dios que decir que sí creo en Dios, pero como quiera infringir todas las leyes porque vuelvo a lo mismo. Es normal. Entonces, si digo que soy católica, voy a la iglesia, pero me paso las leyes de la iglesia católica por el arco del triunfo y termino haciendo lo que me da mi gana. Sin embargo, por ejemplo, puedo decir, yo prefiero no ser católica porque no quiero infringir esas leyes, porque me aporta sentimiento de culpa estar pensando que pequé, que me voy a ir al infierno, que Dios me va a castigar. No puedo con eso. Entonces no estoy dentro de esa llamada normalidad o normatividad que al último no llevan una norma y terminan siendo los anormales aunque digan que son los normales. Y luego en este mundo loco los que somos anormales o tenemos un concepto diferente tendemos a ser moralmente más normales que la gente que se cree normal y entonces es cuando comienza el revolvedero de estos conceptos. Entonces, entiéndase por normalidad las personas que siguen las normas y anormalidad las personas que no seguimos normas impuestas. Ambas partes no es que estén bien o que estén mal. Cada quien decidirá de qué manera vivir, cómo actuar, porque los valores humanos y los derechos también humanos son intransmutables, no pueden pasarse a otro lado, siempre se quedan, son derechos naturales, son cosas que podemos ejercer y para eso estamos en este planeta. En realidad todos somos iguales.
No porque una gente siga normas es mejor o peor que yo, y una gente que no las siga no por eso la hace peor o mejor persona. Espero haber sido clara con los ejemplos, espero no haberlos revuelto y haberlas revuelto mucho, espero que les haya agradado. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.